Bienvenidos a Guión y Dibujo, Diálogos de Historieta. Ya cumplimos un mes acá en YouTube. Estamos en sector 2814, que muy amablemente nos permite filmar. Les agradecemos mucho a Germán y a Dani, que nos están bancando con el programa. Mi nombre es Nicolás, me acompaña Demian. ¿Cómo estás, Demian? Todo bien, Nico. Demian es muy fanático de la persona que tenemos invitada el día de hoy. Quería con mucho énfasis tener de invitada a la persona de hoy, así que voy a dejar que lo presente. Bueno, yo hace más o menos 4 años volví a leer historieta de manera periódica y me encontré, lo primero que compré fue una Fierro con una portada de Argentina Potencia, que era una historia de un futuro peronista. Y en esos números que fui comprando me encontré con una historieta que me encantó y que me transportó a una cuestión muy barrial que a mí me gustó en ese aspecto. Y fue Barrio Gris. Y el dibujante de Barrio Gris es la persona que hoy tenemos como invitado, que es Pipe Espósito, y estoy muy contento de que esté acá. Hola, muchas gracias. Bueno, Pipi, lo primero que queríamos saber es, bueno, cómo y dónde empieza tu carrera. Sabemos que es bastante extensa y quería que nos cuentes un poco acerca de eso. Dibujé siempre. Desde muy chiquito dibujaba. Eh, Fui una especie de hijo único porque tenía mucha diferencia con mis hermanos. Era muy malo jugando al fútbol, así que me aburría. Así que me pasaba las horas mirando la tele y haciendo dibujos y muñequitos de plastilina. Y era mi hobby, mi modo de entretenerme, copiando, por supuesto, copié a todos. Llegó un momento en que creaba los personajes en plastilina y dibujaba las historietas usando guiones que robaba de D'Artagnan, el Tony. Bueno, para mí era eso, el dibujo era eso. Mostrar, oh, mira, ¿te gusta? Oh, sí, qué bueno. Mirá el muñeco que hice, qué sé yo. La vida, bueno, te va llevando. En la adolescencia dibujaba un poco menos porque tenía otros intereses. Ahí tenía que salir sí o sí de la cueva. Y bueno, laburando, no terminé el secundario, que estudiaba para electrotecnia. Me embolaba mucho, dibujaba todo el tiempo. Y en la colimba seguía dibujando. Era una manera de matar los ratos y que pase rápido el año ese de la colimba. Y empecé a laburar en una sección, en una empresa que vende cosméticos. Y di tantas vueltas hasta que terminé en un departamento donde hacían el folleto. Diseñaban el folleto y había cosas de dibujo, había rotring, cartones. Y bueno, rompí tanto hasta que empecé ahí de cadete y que también los ratos libres dibujaba. Y un día vino un... Ahora tiene una librería que se llama Paragráfica, creo, que vendía libros de ilustración a agencias de publicidad, editoriales. Y vio originales que yo no sabía que se llamaban originales arriba del tablero. Me dice, uy, ¿esto lo publicaste? Tío, no sé qué es publicar. Me dijo, ¿me los prestás? Y se los llevó y resulta que se los mostró a Andrés Casioli. Y cuando vino la próxima vez, me dice, mira, te espera, quiere que lo vayas a ver, qué sé yo. Y nada, Casioli lo que hizo fue guiarme eh, para hacer algo publicable. O sea, yo dibujaba para mí, o sea, vos lo veías bien el dibujo, pero no sé, en una imprenta qué iba a pasar con eso. Hacía todas rayitas o estaba copado con Robert Crumb, por supuesto, y hacía rayitas y rayitas y rayitas. Y bueno, y ahí me enteré que se podía trabajar de dibujar.
Y bueno, y eso fue, digamos, como que me pusieron en el primer peldaño de la escalerita y bueno, empezar a ver, a probar, a golpear puertas y logré entrar en la editorial La Urraca, que es la que sacaba humor y sexo humor, laburando como diagramador, que era algo que nunca había hecho, y hacía máscaras de color y después diagramaba un poco. Pero bueno, ahí fue, yo digo que fue tipo una beca porque me pagaban el sueldo, ahí empecé a colaborar más asiduamente y además venían todos los dibujantes. En esa época Sexo Humor publicaban, no había clases de dibujantes ni elite, y publicaban muchos grosos y que yo veía los originales de todos, muchos venían a terminar su laburo ahí en ese tablero. Entonces yo, la verdad que era como un aprendizaje. Vos eras muy pibe, ¿no, Pipi, en esa época? Más o menos, y ya había pasado la colimba, así que tendría 22, 23. Y de hecho el plumín yo lo conocí porque el plumín, unos plumines franceses que había en esa época, con el manguito naranja, lo conocí porque Rep, terminando una historieta en mi tablero, se dejó olvidado el plumín y yo me lo llevé a mi casa y me puse a practicar y vi que cuando lo apretaba se abría y hacía la línea más gruesa. Y, y bueno, los años que estuve en humor fueron, además que me cagué de risa y conocí a Maicas, a O'Keefe, a Crypto, que éramos como una banda. Además que los cagamos de risa, empecé a ver cómo se armaba una revista, cómo se tiraban ideas, cómo uno tiraba una boludez y a esa boludez un agregado de otro y un agregado de otro hacía una idea que salía. Además, estaba esa ventaja. Era una época donde la revista se vendía muy bien, entonces cualquier huevada que se nos ocurriera, íbamos, hablábamos con Casioli y él nos daba la guita y alquilábamos trajes o no sé, o íbamos a sacar fotos a los lagos de Palermo. Eh, no sé, bueno, fue una época muy, muy linda mientras duró, digamos. Eh, bueno, y así seguí. Después, estando ahí adentro, colaboré con otras revistas. Ya nada, sabía a quién había que ver y bueno, no sé. Y traté de diversificarme siempre. No soy muy especialista en algo, sino que trato de hacer cosas para chicos, para adultos. He laburado, de hecho laburé, no sé, en Clarín, en La Nación, en Playboy, en El Gráfico, qué sé yo, de eso se trata. Para poder vivir de esto hay que hacer muchas cosas. Bueno, vos mencionás que trabajaste en Playboy y trabajaste en Villiquen. ¿Cuál es la diferencia a la hora de encarar un proyecto en una revista para adultos con un contenido un tanto erótico a pasar a encarar un proyecto en una revista como Villiquen apuntado a un público infantil? Sí, el laburo en realidad lo hace el editor, el que me encarga el laburo. Yo dibujo igual, digamos. Nada más que en Villiquen las tetas van tapadas y en Playboy, no sé, no hago los tipos cabezones, qué sé yo. Eh, de hecho, en la época que se salía a mostrar carpeta, impresos, digamos, y yo tenía una carpeta con mi laburo, y tenía laburo de Playboy, del gráfico, y yo llegaba con la carpeta a la sala de arte, y los tipos se ponían a ver Playboy. Yo tenía la revista marcada donde estaban mis laburos y los tipos se quedaban viendo la revista Playboy. Esa es una parte. Y otra parte, las editoras, ponerle de textos escolares y qué sé yo, decía, no, pero tu dibujo es muy fuerte para...
pero salame, no voy a hacer este dibujo para saliendo de la casita de Tucumán. Es un ejemplo de técnica y qué sé yo. Así que eso me costó bastante, que los demás entiendan que se podía hacer todo, digamos. ¿Y cómo llegas a Villiquen y al público infantil? ¿De qué manera pasás de un público adulto a un público infantil? Y esto suena de viejo, pero es la vida. Se van terminando publicaciones y uno tiene que reinventarse para seguir laburando, porque es mi laburo, básicamente es mi laburo. O sea, trato de hacer lo que más me gusta, pero trato de que me lo paguen además. Lo de los niños, qué sé yo, estuvo siempre, uno es un poco niño, y la verdad que cuando laburo para chicos trato de bajar línea positiva, digamos, no hacer pavadas. Y dentro de los proyectos en los que estuviste, bueno, hay uno muy importante que es País Caníbal. ¿Qué nos puedes contar del proyecto de País Caníbal? Bueno, Sex Humor era quincenal, y tenía una que era mensual que se llamaba Sex Humor Ilustrado, donde salían puras historietas. Cuando cierra Sex Humor Ilustrado, porque ya vendía menos, entonces presentamos con Pancu Ledesma un proyecto de hacer una revista de historietas, qué sé yo, más a la europea, digamos. En esa época acá se vendían las obras de El Cairo, qué sé yo, Metal Hurlant. Y bueno, y salió 3 números. Creo que el cuarto lo hicimos, pero nunca salió. Y bueno, tratamos que sea... O sea, Fierro tenía otro tipo de historietas, que eran más... O sea, veníamos de épocas duras y eran historietas más bien pesadas. Y esta era como un poco más, no sé, más juguetona, ¿no? Sin que hubiera humor, pero era un poco más libre, digamos. Y se coparon a todos los que les pedimos, se coparon, y muchos, al salir el primer número, vinieron muchos más a ofrecer. La revista además trataba temas de en esa época había salido la primera Batman de Tim Burton, y en todas las revistas, no sé, desde Gente hasta que yo, Chakra, salía algo sobre la película Batman. Entonces se nos ocurrió hacer algo sobre el arte de Batman, o sea, tratar los mismos temas que trataban todos, pero no sé, desde otro punto de vista, que debe ser lo que todos quieren hacer. Estaba Víctor Pintos en el equipo, que era un periodista de rock en esa época, y sabía mucho de política, que yo colaboró Nancy Pasos, Axel Kuchevaski también nos trajo material de Batman, así como del estudio. No sé, se juntó un buen equipo, digamos. ¿Y en la parte gráfica quiénes participaron? La parte más de historieta. Bueno, ahí fue donde salió la mítica Pamela de Falló. Pablo Suey hizo una historieta larga, Tigre Hotel, con un estilo que acá mucho no se veía, con línea clara. Bueno, yo hice una historieta también que continuaba y quedó trunca del El Escupitajo. Y bueno, y muchos se han enojado porque no lo han publicado, y porque como que su estilo no daba para lo que queríamos hacer. Bueno, y lo que duró estuvo bueno. Qué sé yo. Vos decís que venían de épocas duras cuando hablabas de Fierro. Ujú. ¿Cómo se reflejaba eso en el trabajo en País Caníbal y en humor? Y es como que yo te diga, no sé, Fierro era León Gieco, Charly García, y País Caníbal era, no sé, Los Twists,
Virus, o sea, tocaban los temas, pero con otro color y con otra línea más, parecía más jodona, por lo menos. Y en Sex Humor, la parte de actualidad o todo ese peso que vos decís, ¿se veía reflejado de alguna manera? Digo, supongo que era la época también después del Destape y todo eso. Y un poco sí, pero era una revista de joda, los temas de actualidad se habían estrenado, no sé, una película de la Guerra de las Galaxias a hacer la Guerra de las Garchas, qué sé yo, era ese tipo de joda, no era muy profunda. Era una revista para leerla, no sé, en el baño y reírte, qué sé yo. Pero va, me parece valioso igual. Bueno, conocemos un poco el trabajo que has hecho con respecto a la fabricación de muñecos con diferentes materiales. Bueno, eso también empezó en Sex Humor. Resulta que había una nota en Sex Humor que hablaba de los dinosaurios. Habían venido por primera vez a la Argentina una muestra que se llamaba Los dinosaurios están vivos, que eran unos muñecos que si ahora los ves son horribles, duros. Y entonces, bueno, emulando el de la Guerra de las Galaxias con la otra guerra, esto había que hacer dinosaurios sexuales. Y yo les ofrecí, en vez de hacerla dibujada, yo digo, me las arreglo para hacer dinosaurios, además que me encantaban, dinosaurios con plastilina, entonces puede tener otro toque. Uy, dice, a ver. Y bueno, los hice así de un día para el otro. Bueno, no les voy a contar los dinosaurios que eran, pero ya se pueden imaginar que el pterodáctilo volaba y se arrastraba a una parte en el piso, cosas por el estilo. Y les gustó mucho. En esa época los lectores escribían mucho a la revista, dando sus opiniones y sus quejas, y gustó mucho esa nota. Entonces, no sé, para el 12 de octubre hicieron una nota parecida con aborígenes también sexuales. Y estaba un tipo con la cara así larga y tenía, en vez de huevos, tenía huevo de Pascua porque era de la isla de Pascua. Así, cosas por el estilo. También lo hice con muñecos. Y bueno, y de pronto, no sé cómo surgió la idea, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, surgió la idea de hacer las tapas, caricaturas de plastilina, tocando algún tema de actualidad. Primero fue, en esa época estaba la guerra del Golfo, que Estados Unidos había invadido Irak, creo. Y bueno, las primeras tapas eran sobre ese tema. Había un árabe que tenía hacia UPA un soldado yanqui. Bueno, me esmeré bastante. Había un fotógrafo muy bueno, Eduardo Grossman, que con una cámara de fotos de placa que se usaban antes, que se podían agrandar mucho las fotos, se arreglaba así con una lamparita y un papel calco, hacían unas iluminaciones terribles. Y bueno, y fuimos haciendo, tampoco sé calcular cuánto tiempo, unos meses fueron, y la gente también le gustó mucho, entonces me dejaban seguir, era como el minuto a minuto. Y bueno, y después mostrando eso en otros lados, pegué algunos laburos ilustrando, digamos. Con eso es que laburé en La Nación, en la revista la revista Viva, en el Gráfico, qué sé yo. Fue una manera más de abrir el campo laboral, y además que me gustaba hacerlo y me gustaba. En Villiquen también empecé con eso. En Villiquen empecé haciendo el famoso juego de las 7 diferencias. Armaba una foto con personajes, con
piecitas que se podían cambiar. Entonces sacaba una foto, cambiaba las partes, sacaban la otra foto y era el juego de las diferencias corpóreo. Según me dijeron unas editoras una vez en la Feria del Libro, que ya estaba bastante de moda la ilustración 3D, pero 3D, digamos, generada por digitalmente. Me dice, pero ¿esto qué es? Plastilina, le digo. Ay, le pegó un grito y dice, mirá, hace 3D vintage. Así que me pareció una etiqueta muy buena. Bueno, llega la segunda época de Fierro, llega Barrio Gris con Maicas. Contanos un poquito sobre esa etapa tuya. Sí, bueno, cuando volví a Fierro yo estaba medio alejado de todo. La verdad que solo laburaba para Villiquen y no sé, estaba como ermitaño. Y Diego Parés me rompía mucho para que yo publique en Fierro. Él a veces manejaba algo del suplemento que salía. Bueno, hice una historieta y la publiqué ahí. Maicas había presentado un guión en Fierro y le dijeron, sí, el guión está bueno, pero con tu dibujo no lo vemos. Entonces Maicas se le ocurrió, dice, si lo dibuja Pipi. Era un guión unitario, eran 2 páginas, la calavera de Hamlet se llamaba. Bueno, lo dibujé lo mejor que pude, les gustó y a mí me entusiasmó volver a la historieta, la verdad que a mí me encanta la historieta. Entonces le propuse yo a Maicas, le digo, él tenía un guión, otro guión, dice, vamos a ver si podemos seguir publicando. Y yo le dije, ¿y si hacemos una serie como para tener continuidad? Buscábamos la continuidad. Bueno, le digo, y englobamos las historias, ponerle, hablando, ¿no? Todo esto no es que se me ocurrió solo a mí. A los dos nos gustaban las películas argentinas antiguas, nos llamaban por teléfono, che, en Volver están pasando esta, de Sandrini, esta. Y vimos por ese lado que no se estaba haciendo nada. Y yo digo, claro, y la podemos hacer en blanco y negro, que es más fácil a como meter una historieta en blanco y negro que en color, porque en color son distintas los pliegos. Y bueno, así fue, nació así con la idea de, bueno, hasta que duremos. Y bueno, pero una vez que está rodando se te ocurren otras cosas y nada, nos entusiasmamos y siempre se nos ocurría una vuelta. Creo que sin querer ser fanfa, lo que tiene a favor Barrio Gris es que es bastante distinta. La primera a la última tienen desarrollos distintos, manera distinta de contar una historia. Nada, y por supuesto lo pasamos muy bien haciéndola, creándola, las reuniones con Maicas para sacarlo, digamos, el nudo del guión, él después lo hace solo y yo lo dibujo solo, pero al principio nos juntamos para ver más o menos la historia, la verdad que nos matamos de risa y bueno, y espero que siga, qué sé yo. Bueno, y hablando un poco más en profundidad de Barrio Gris, me gustaría saber de dónde nacen los temas que se tratan en Barrio Gris. Bueno, como dije antes, a Maicas y a mí somos muy fan de las películas argentinas de los 40, de los 50, con clima de tango y la calle con adoquines. Y bueno, a eso también nos gusta mucho el humor negro. Nada, hicimos como viste, abrís la licuadora y metes cine con tango, con humor negro. Y yo particularmente puse un ingrediente secreto que no le dije a Maicas, que es las revistas Creepy o Vampirella, las historias esas autoconclusivas que terminaban de una manera estúpida con un alarido. ¡Ay, yeah, yeah! Yo quería hacer algo así también, así que lo metí ahí también. Y después todo es personajes.
En después que sacamos el libro, un poco antes de sacar el libro, empezamos a tratar de meter, no es que tratamos de meter actualidad, pero la vivimos y sale en la actualidad. Qué sé yo, donde haya un tipo millonario que le pone la pata en la cabeza a un trabajador y este se venga y lo mata de una manera espectacular, está en el aire. Y bueno, nosotros lo hacemos en forma de historieta, con muchos chistes que hace Maicas. Y bueno, no sé, la verdad que no nos permite expresarnos muy bien. Nada, y logramos entre los dos una conjunción de que esto que te digo que hacíamos en Sexo Humor, una boludez que tira uno, el otro la puede enriquecer y se va, vos lo ves cómo va creciendo. Nada, y bueno, después hay que escribir el guión y hay que dibujarlo, pero ya teniendo una historia sólida, digamos, es más fácil, porque además ya sabemos cómo habla el personaje, o sea, usamos referencias a veces, che, mira, viste, es un Ángel Magaña, decimos. Y bueno, con eso nos manejamos y por eso nos divertimos tanto también. Bueno, Pipi, muchísimas gracias por haber venido acá a Guión y Dibujo. Te queremos agradecer mucho, le cumpliste el sueño a Demian de poder entrevistarte. Y bueno, y también le agradezco a todos los que están del otro lado ahí en YouTube viendo el programa. Les recordamos que estamos acá en Sector 2814, gracias a Germán y Dani que nos permiten filmar acá. Nicolás, Demian, si les gustó, compartan, péguenlo en el Facebook, compártanlo por donde quieran porque a nosotros nos sirve. Y nos vemos la próxima semana con más Guión y Dibujo. Muchísimas gracias.